Salmos 42, amén. Y por ser palabra de Dios serán leídas en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aleluya, Padre, gracias por tu palabra, Dios. Benditas son, Dios mío. Ayúdame a predicarla, Señor, con denuedo, con entendimiento, con fluidez, Dios. Habla a tu pueblo, ministra a los corazones, ministra a nuestro espíritu, Dios. Que podamos salir de este lugar, Dios mío, con una palabra fresca, Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Dios. No permita, Dios mío, que yo diga nada que no esté acorde a tu palabra, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Y para entrar, déjeme decir la definición en este contexto. El agua en este pasaje representa no solo la necesidad física, sino también el sustento de la vida espiritual, simbolizando una fuente de agua viva para la vida eterna. Y es que muchos de nosotros como cristianos necesitamos de favores de parte de Dios. Muchos de nosotros le hacemos peticiones a Dios, ya sea de un empleo, ya sea de un matrimonio, ya sea de nuestra familia, etcétera. Pero muchos de nosotros a veces no queremos tener la comunión de lo que el Dios que tú le estás pidiendo requiere. Muchos de nosotros no queremos pagar el precio de lo que la santidad que Dios pide para nosotros. Muchos de nosotros no quiere o no anhela lo suficiente la presencia para llevar una vida en comunión con Dios. Y es que aquí en este pasaje que acabamos de leer, el salmista se compara con un siervo. El salmista se compara con un siervo que está bramando, que está gritando por corrientes de agua. Y para los que no saben, un ciervo es un animal que habita en los bosques, en la montaña. Un ciervo es un animal que cuando tiene sed, brama. El ciervo es un animal que cuando tiene sed, cuando tiene necesidad, grita. Y este grito, como nosotros quizás no lo entendemos, es un grito desde lo más profundo de su ser, porque este ciervo anhela el agua. Este ciervo necesita saciar esa sed. Este ciervo necesita una agua para que pueda resistir o para que pueda seguir viviendo. El salmista aquí se representa o se compara con este siervo. Y me imagino yo, el salmista, cuando estaba escribiendo ese salmo, este salmista vio el siervo en esta condición. El siervo estaba gritando desesperadamente porque necesitaba corrientes de agua. El siervo dependía de encontrar un lugar para poder saciar su sed. El siervo dependía de encontrar agua, corrientes de agua, mucha agua para poder sobrevivir, porque gritaba con desesperación porque necesitaba esa fuente de agua. El salmista se identifica aquí como un siervo bramando por la presencia de Dios. Y es que pocos nosotros como cristianos anhelamos una relación. Pocos de nosotros como cristianos gritamos, bramamos por la presencia de Dios. Muy pocos de nosotros como cristianos anhelamos la llenura del Espíritu Santo. Pero el salmista, comparándose con el siervo, entendía la dependencia. El salmista, comparándose con el siervo, entendía que para él sobrevivir necesitaba estar lleno de la presencia de Dios. Este animal llamado el siervo está en un lugar donde tiene más animales depredadores. Este animal llamado el ciervo está en un lugar en el bosque viviendo, donde está rodeado de otros animales que quieren su vida. Y este animal cuando brama por agua, cuando brama porque tiene sed, este grito profundo, este anhelo por saciar su sed, él brama porque quiere encontrar la fuente de agua. Este ciervo brama porque quiere encontrar algo que le sacie su necesidad. Y el ciervo, cuando no encuentra la fuente de agua cercana, produce este grito. Y al gritar tanto, el ciervo se cansa.
Al gritar tanto, el ciervo se fatiga. Y en el verano el ciervo produce un olor que lo hace presa fácil para sus depredadores. El ciervo necesita agua para calmar su sed. Pero también el ciervo necesita agua para sumergirse, para que los demás depredadores no puedan olfatearlo. El ciervo necesita agua para saciar su sed, pero también necesita agua para hundirse y quitarse el olor del pecado. Yo no sé cuántos de ustedes pueden entender que necesitamos de la fuente de salda para vida eterna. No sé cuántos de ustedes pueden anhelar la presencia de Dios. No sé cuántos de nosotros nos podemos comparar aquí como el ciervo que anhela, que brama, que grita por la presencia de Dios. Y es que muchos de nosotros no queremos pagar lo que Dios nos pide. Dios nos pide santidad, Dios nos pide obediencia, pero nos cuesta mucho. Mas sin embargo el salmista entendía que no podía vivir lejos de la fuente de agua de vida. El salmista entendía que no podía vivir lejos de la presencia de Dios. Aquí cuando el salmista escribe este salmo, él está lejos de la casa de Dios. Él está lejos del templo. Él deseaba volver de nuevo. Él anhelaba. Él dice en este salmo que él anhela cuando él iba con los demás a cantar a la casa de Dios. Y muchos de nosotros no queremos siquiera sacar un tiempo para Dios. Cuando Dios quiere mandar fuego en un mensaje, Él lo manda. Pero cuando quiere mandar corrección, también lo manda. Toda la palabra es para enseñarnos algo. Y aunque nosotros tenemos el Espíritu Santo, debemos anhelar cada día una búsqueda, una intimidad, una llenura cada día con la presencia de Dios. Aunque nosotros tenemos el Espíritu Santo, debemos anhelar siempre estar cerca de Dios. El siervo aquí necesitaba agua para calmar su sed y gritaba. Moisés entendía esto. Por eso que cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud, cuando el pueblo de Israel fue sacado del cautiverio, un pueblo que estaba suprimido en esclavitud, Dios oyó el clamor del pueblo y lo liberta y lo lleva al desierto para que lo conozcan, porque tú no puedes adorar a un Dios que tú no conoces. Tú no puedes darle gloria a un Dios que tú no conoces. Es necesario que tú conozcas al Dios que tú le sirves. Es necesario que tú entiendas, que conozcas el carácter de Dios al cual tú le sirves. El pueblo de Israel, Dios lo lleva al desierto para que le adore. Y en medio del desierto Dios habla con Moisés y le dice a Moisés estatutos, leyes para con el pueblo de Israel. Y mientras Moisés está escuchando la voz de Dios, el pueblo está debajo al mando de un becerro de oro. Mientras Moisés está buscando la voluntad de Dios, el pueblo está debajo al mando de un becerro. Moisés quería la presencia de Dios, pero estaba liderando un pueblo de dura cerviz. Moisés entendía la importancia que era la presencia de Dios. Por eso que cuando Moisés baja y rompe la tabla donde tenía los 10 mandamientos, señal de romper el pacto, porque el pueblo se había deslizado hacia la idolatría. Dice la palabra de Dios que el pueblo se fue, se apartó tan rápido de lo que Dios le había mandado. Y dice la palabra de Dios que Moisés intercede por el pueblo. Y Dios le dice, mira Moisés, es verdad que yo te voy a entregar lo que te prometí, porque yo soy fiel a mi palabra. Es verdad que yo te daré la tierra en donde fluye leche y miel, porque yo te lo dije, pero mi presencia no irá contigo. Y Moisés entendía esto, que nada de lo que podía darle Dios era importante si la presencia de Dios misma no estaba con él. Moisés entendía que aunque Dios le daba lo que le prometió, la tierra prometida, no era nada si la presencia de Dios no estaba con él.
Y muchos de nosotros le pedimos cosas a Dios, pero al final no nos interesamos en lo que Él es, sino en lo que nos pueda dar. Muchos de nosotros, Dios nos concede cosas y no nos interesamos en lo que Él es, sino en lo que Él nos vaya a otorgar. Pero Moisés sí entendía este principio. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés entendía que la presencia de Dios era lo principal para una vida. Moisés entendía que lo primero era la presencia de Dios en su vida para una vida correcta delante de Dios. ¿De qué nos sirve las añadiduras en cuanto la presencia no está con nosotros? ¿De qué nos sirve tener algo en cuanto el que nos lo dio no está con nosotros? Es necesario que nosotros podamos entender que la presencia de Dios es más importante que todo. Agua viva para ti. Agua viva para ti. Aleluya. El siervo bramaba porque necesitaba agua. Moisés intercedió porque necesitaba la presencia de Dios con el pueblo. Moisés intercedió porque él, al igual que el siervo, entendía que necesitaba de la presencia de Dios para poder avanzar. Pero lo que me llama la atención también aquí es que el siervo, además de saciar su sed, yo le dije que el siervo emanaba un olor y que necesitaba del agua para poder sumergirse y quitarse ese olor que identificaba, lo localizaba para los depredadores. Y es que muchos de nosotros, cuando estamos contaminados, nos hacemos presa fácil para que el enemigo nos destruya. Es que nosotros somos presa fácil cuando estamos en desobediencia. Es que nosotros somos presa fácil cuando no nos sumergimos en el agua viva de Dios. La palabra de Dios relata una historia que aconteció. Y es que el pueblo de Israel estaba en declive. El pueblo de Israel estaba en declive espiritual. Dice la palabra de Dios que la palabra escaseaba en esos momentos. En este momento en donde el pueblo de Israel se había apartado de Dios, en este momento en donde el pueblo de Israel se había corrompido, estaba adorando a otros dioses, había entrado en idolatría. En este momento Dios levanta a un hombre llamado Samuel. En este momento Dios levanta un profeta, un juez llamado Samuel. Y dice la palabra de Dios que el sacerdote Elí tenía dos hijos, Ofni y Finees, el cual ellos ministraban la presencia de Dios. Pero Ofni y Finees ministraban la presencia de Dios sin estar con una comunión correcta delante de Dios. Ofni y Finees ministraban en el tabernáculo sin estar bien delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando manda Dios un hombre de Dios para decirle, para advertirle lo que se avecinaba, dice el hombre que le advirtió sobre el pecado que estaba cometiendo Ofni y Finees. Dice la palabra de Dios que Dios le advirtió sobre la muerte de estos dos jóvenes. Pero aquí Samuel está como profeta. Aquí Dios levantó a Samuel como juez en Israel. Elí era el sumo sacerdote de ese tiempo, de ese entonces. Y los hijos, como ya dije, ministraban en el altar. Dice la palabra de Dios que cuando ellos se levantan en contra, o los filisteos se levantan en contra del pueblo de Israel, dice que los israelitas salen a combate a pelear con los filisteos. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos se levantan a combatir en contra de los filisteos, ellos pierden la batalla. Dice la palabra de Dios que cuando ellos se levantan y tienen un enfrentamiento, ellos pierden la batalla. Dice la palabra de Dios, registra que cuando ellos se devolvieron, van y buscan el arca, dando a entender que ellos pensaban que con el arca ellos podían alcanzar la victoria. Pero ¿cómo tú puedes tener victoria en donde tú no estás honrando la presencia de Dios? Ellos querían el arca, pero no estaban honrando la presencia de Dios. Ellos estaban
en la batalla y fueron a buscar el arca. Y ellos, al perder el primer encuentro, fueron y buscaron con la esperanza de que Dios le diera la victoria. Y es que nosotros no podemos tener victoria si no vivimos una vida alineada con el Dios poderoso. No podemos tener victoria en contra de nuestros enemigos si no vivimos una vida alineada con el Dios todopoderoso. Ellos querían el arca como un amuleto. Ellos querían el arca como un instrumento de suerte, pero no querían pagar el precio de someterse a lo que Dios le había pedido. Ellos querían el arca para que Dios le diera favores, pero no querían someterse a lo que Dios le había pedido. Muchos de nosotros queremos favores de parte de Dios, pero no queremos someternos a lo que Dios nos pide. Muchos de nosotros queremos bendiciones de parte de Dios, pero no queremos someternos a lo que Dios nos dice. Muchos de nosotros queremos ministerio, queremos familia, queremos de todo, pero no queremos someternos a lo que Dios nos dice. Dios es muy claro en su palabra. Dios es muy claro en su palabra. Y hablo con toda seguridad de que si usted no vive una vida consagrada a Dios, no obtendrá bendiciones de parte de Dios. La Biblia registra las bendiciones de la obediencia y las bendiciones de la desobediencia. Por eso es necesario que cada uno de nosotros entendamos y estemos alineados con lo que Dios manda. Pero también nosotros necesitamos estar ahí cerca de Dios para saber cuando Él nos habla, cuando Él nos corrige, cuando Él nos quiere decir algo, cuando Él nos quiere quitar algo de nuestra vida. Y tantas veces hacemos caso omiso. Tantas veces, yo no sé cuántas veces Dios me ha llamado la atención, lo digo con toda franqueza. Yo no sé cuántas veces Dios me ha llamado la atención por algo que yo digo, que hago. Y es bueno porque Dios a quien ama corrige. Pero hay muchos de nosotros que no queremos la corrección de Dios. Hay muchos de nosotros que no queremos que Dios nos corrija, que nos guíe. Pero ¿cómo tú vas a ganar la batalla si el Dios Todopoderoso te está diciendo que siga por ahí y tú te quieres ir por aquí? ¿Cómo pretendemos ganar la batalla en cuanto no nos queremos someter a lo que Dios nos dice? El salmista entendía la necesidad, la importancia de la presencia de Dios. No solamente para que le otorgue bienes, sino porque él dependía, su vida dependía de él. La vida del salmista, el salmista entendía que su vida dependía de tener un encuentro día a día con el Dios que lo creó. Más adelante el salmista dice: no quite de mí tu Santo Espíritu. El salmista vivía con el temor, pero con el temor de ofender al Dios Todopoderoso. El salmista vivía con el temor, pero con el temor de hacerle afrenta al Dios que lo creó. Y muchos de nosotros, ¿cuántos de nosotros no tomamos la palabra de corrección? Es necesario que nosotros entendamos que debemos acercarnos a la presencia de Dios y escuchar la palabra que Dios nos manda. Es necesario que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios y escuchar la palabra que Dios nos manda. El salmista dijo: mi carne te anhela y mi espíritu tiene sed de ti. ¿Cómo esto es posible que la carne pueda anhelar el Espíritu de Dios? En cuanto Pablo me dice a mí, el Espíritu y la carne se oponen entre sí. La carne quiere hacer lo que le conviene a ella, lo que es contra el Espíritu, pero el Espíritu quiere hacer lo que es contra la carne. Pero aquí el salmista me está diciendo: mi carne te anhela y mi espíritu tiene sed de ti. Y es que el salmista estaba en un nivel de comunión con Dios que aún su carne se sujetaba al Espíritu. Aún su carne quería alabar a Dios, aún su carne quería agradar a Dios, aún su carne quería exaltar el nombre de Dios. Aún la carne del salmista anhelaba la presencia de Dios. Aún la carne del salmista anhelaba la presencia de Dios.
Yo creo que cuando Dios nos trae una palabra, toda palabra es para bendición. Y esta no es la excepción. El Dios Todopoderoso necesita, para el bien de nosotros, que tengamos una vida de intimidad con Él. No porque Él lo necesita, sino para el bien de nosotros. Para que podamos tener, para que la sed de nosotros pueda ser saciada. Para que el mal olor del pecado pueda ser mitigado. Y para que el pecado que hay en nosotros pueda ser quitado en la fuente que tiene el río de Dios. Corriente de agua viva. Agua viva para tu vida. Agua viva para tu vida. Agua viva para tu vida. ¿Quiere cántaro lleno? Mantén la presencia de Dios. ¿Quiere el cántaro rebosando? Mantén la presencia de Dios. ¿Quiere el cántaro rebosando? Mantente en una vida de santidad para Dios. ¿Quiere que tu cántaro rebose? Mantente en una vida de santidad, de intimidad con Dios. ¿Quiere una vida rebosante? ¿Quiere un cántaro rebosante? Mantente escuchando la palabra de Dios. Es necesario, iglesia. Es necesario para el bien de nosotros. Hasta aquí me ha ayudado Dios, la persona que continúa.